El terrorismo, como su propio nombre lo dice, es el intento de causar terror. Según la ONU, el terrorismo es todo acto que obedezca a la intención de causar la muerte o graves daños corporales a civiles no combatientes, con el objetivo de intimidar a una población y obligar a un gobierno a seguir órdenes. Esto también se puede apreciar en los años 80, cuando surgió el terrorismo en el Perú, dándole un gran golpe a nuestro país. Las tres clases en las que se identifica que nuestros temas se relacionan con el terrorismo son las siguientes. Primero, la crisis económica de los 80 en la semana 11. Luego, la lucha contra la subversión, las primeras etapas de conflicto en la semana 12. Luego, el Perú de Fujimori, el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo en la semana 14. Para iniciar, se sabe que Sendero Luminoso estuvo presente en el gobierno de Alan García, y se fundamenta que una de las razones de su aparición fue el cambio a la derecha por parte del partido APRA, al cual pertenecía este presidente. Se hace énfasis en la semana 12, ya que aquí predomina el tema del terrorismo en el Perú, ya que nuestra clase giró en torno a los grupos comunistas de Sendero Luminoso y el MRTA. Como mencioné, al ser la clase donde predomina nuestro tema, es una de las razones por la cual lo elegimos. Además de que en esta clase hemos aprendido acerca de las dos posibles razones por las cuales surgió Sendero Luminoso, y también se explicó toda la historia que vivieron las Fuerzas Armadas buscando cómo combatir estos dos grupos terroristas, los numerosos planes que se crearon para la captura de estos y a su vez la masacre que vivió la población peruana, en su mayoría campesinos inocentes. Ya en la semana 14 se trató sobre cómo Fujimori, a base del terrorismo vivido antes de ser presidente, aprovecha el terror infundido en la sociedad para prevalecer en el poder, lucrándose de Sendero Luminoso y estableciendo un gobierno político de mano dura. La grieta socioeconómica entre pobres y ricos, dependiendo de lo grande que sea, esta es una de las causas que conllevan a la gestión del terrorismo. Mientras más grande es la diferencia, donde más posibilidades de crecer tenía el terrorismo en el Perú. La ausencia en valores, que debe estar presente en toda la sociedad. La presencia del narcotráfico constituyó la alianza estratégica perfecta para los terroristas, ya que retroalimentaban sus propósitos al cubrirle las necesidades logísticas de los terroristas. Una de las consecuencias fue el incremento de la crisis económica. El terrorismo se desenvolvió sobre esta crisis, aumentando la pobreza en zonas donde ya lo eran. La Comisión Espacial determinó que los costos económicos provocados por estos grupos subversivos ascendió a más de 9.000 millones de dólares. También indicó que los sectores de industria y comercio, energía y minas y agricultura fueron los más afectados durante el periodo del terrorismo. Por otro lado, Constitución y Sociedad estimó que perdimos 21.000 millones de dólares para el país durante el periodo del 80 al 92. 1, 2, 3. Buenas tardes, soy Luzmila Aima Guarayo. En la época del terrorismo viví en Ayacucho. Bueno, ¿y cuáles considera que fueron las causas del terrorismo? Bueno, las causas del terrorismo fue la tanta desigualdad y la pobreza que había allá. En ese entonces los estudiantes, tanto como profesionales, se agruparon para levantarse. Y porque había tanta desigualdad. El campesino come si hay lluvia. Si no hay lluvia, no hay comida para ellos. Cuando hay sequía, no hay comida para ellos. ¿Y el gobierno qué hace? Allí el niño campesino no conoce el azúcar, no conoce el pan. Entonces yo pienso que a raíz de esa desigualdad sale el terrorismo. Está bien. ¿Y de qué manera afectó su vida el terrorismo? Bueno, el terrorismo afectó porque había muchas matanzas de parte del gobierno. Una noche uno no podía dormir tranquila con los bombardeos, todo esto.
y al día siguiente en distintos sitios aparecían muertos. Culparon que el terrorista los había matado. Pero en sí no fue el terrorista, fue el ejército que mataba a la gente porque no querían ese levantamiento que hacían los estudiantes. Y entonces, al ver todo esto, yo tuve que venirme acá a Lima, a la capital, para ver la vida de mis hijos, porque eran menores de edad. Así es. Bueno, muchas gracias. Beto, ¿qué causas o consecuencias consideras tú que fueron para ti el terrorismo en esos tiempos? En los tiempos vividos por el terrorismo, la causa fundamental fue por la inestabilidad que tuvo el gobierno de turno, porque habían cosas encontradas que no estaban bien con el gobierno, por lo que un grupo se levanta y protesta, y de eso se aprovechan otras instituciones para crear inestabilidad política en el Perú. ¿Y cómo afectó para ti el terrorismo en tu vida? Un 80%, porque el 20% como toda persona tiene temor por lo sucedido, por los apagones, pero como vuelvo a decir, el 80% no es mucho en cuestión económica, pero social sí, un poco, porque había temor por donde uno andaba. Ya. Gracias, Betito. Buenas tardes. Según las entrevistas hechas y la información recopilada en clases, la causa principal fue la ineficacia del Estado, que no tomó cartas en el asunto ni bien comenzaron los primeros ataques terroristas. Y cuando llegó el momento de responder a estos, no fue de la mejor manera, ya que en el proceso muchas personas fueron víctimas de abuso por parte de los militares, siendo asesinadas o agredidas. Además, siendo discriminados solo por pertenecer a ciertas provincias o pueblos en específico, dejando resentimiento en ellas que perdura hasta el momento. También que obligó a mucha gente a dejar su vida ya hecha en distintas partes del país, mayormente en la sierra, para migrar a la capital y empezar desde cero, que iba de la mano con la situación deplorable en la que se encontraba el país respecto a la economía, ya que en el punto más alto del terrorismo también había hiperinflación, lo cual generó escasez en los productos básicos y en general. Por otro lado, una solución que consideramos factible para que esta situación no se repita sería informar a los estudiantes desde la educación primaria. Todo lo sucedido en el país de una manera objetiva para que cada ciudadano tenga un juicio crítico propio y sepa cuáles son sus derechos y deberes, siendo realistas sobre los errores que cometieron tanto en la sociedad como en el Estado, que no se debe imponer ideales mediante la violencia y que hay que darle importancia a cada parte de nuestro país, porque todos aportamos de una manera distinta al crecimiento de este, y si estamos en desunión no se logrará nada más que conflictos que terminarán en desgracias. Muchas gracias.